Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí, listos para descubrir juntos algo que, la verdad, me tiene bastante emocionado. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no se trata simplemente de repasar su filmografía, ni de hablar de sus looks más icónicos. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que ella misma reveló, algo que quizás nunca imaginaste escuchar de sus labios. Prepárense porque hoy vamos a explorar declaraciones sorprendentes, revelaciones inesperadas, y a analizar cómo estas declaraciones impactan en su imagen pública y en su carrera. Antes de que nos adentremos en todo este torbellino de información jugosa, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre exploramos los temas más interesantes del mundo del entretenimiento, las tendencias y por supuesto, las vidas de nuestros artistas favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, saben que su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en este tema que, les aseguro, los va a dejar pensando. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan tan a fondo, es una actriz que ha brillado con luz propia en series como Erkenci Pájaro Soñador, Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino, y más recientemente en Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, en Netflix. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras más queridas y seguidas en redes sociales. Pero detrás de esa imagen de éxito y glamour, hay una persona con sus propias luchas, sus propias opiniones y a veces, con declaraciones que pueden sorprender a más de uno. Hace poco Demet concedió una entrevista, o participó en una sesión de preguntas y respuestas, o incluso puede que haya sido a través de sus redes sociales, la fuente exacta la podemos poner luego en la descripción, por si quieren verificar, donde habló abiertamente sobre un tema que generalmente se evita en el mundo del espectáculo, la presión social sobre las mujeres, especialmente en lo que respecta al matrimonio y la maternidad. Ella, con una franqueza que sorprendió a muchos, expresó su frustración por las constantes preguntas sobre cuándo se casaría y cuándo tendría hijos. Y no lo hizo de una manera tímida o evasiva, sino con una firmeza y una claridad que dejaron claro que este es un tema que le toca muy de cerca. Demet dijo algo así como: "Estoy cansada de que me pregunten constantemente sobre mi vida personal. Mi valor como mujer no se define por si estoy casada o si tengo hijos. Soy mucho más que eso. Soy una actriz, soy una profesional, soy una persona con sueños y aspiraciones. ¿Por qué esa parte de mí siempre queda en segundo plano?". Esta declaración, que a simple vista puede parecer sencilla, en realidad esconde un mensaje mucho más profundo. Es una crítica directa a una sociedad que aún, en pleno siglo XXI, sigue midiendo el éxito de una mujer en función de su estado civil y su capacidad para procrear. Es una defensa de la libertad individual y del derecho de cada persona a elegir su propio camino, sin tener que someterse a las expectativas y presiones sociales. Pero la cosa no quedó ahí. Demet fue aún más allá y habló sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y las oportunidades son limitadas. Ella mencionó cómo a menudo se las juzga por su apariencia física y cómo se les exige mantener una imagen perfecta, lo cual, obviamente, genera una presión enorme. Nosotras también somos humanas, dijo, y tenemos días buenos y días malos. No podemos estar perfectas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es irreal y es injusto. Estas palabras resonaron fuertemente en muchas mujeres, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. Porque la realidad es que la presión por cumplir con ciertos estándares de belleza y por ajustarse a determinados roles de género no es exclusiva de las actrices y celebridades. Es algo que afecta a muchas mujeres en diferentes ámbitos de la vida. Pensemos en la mujer que trabaja en una oficina y se siente obligada a llevar tacones y maquillaje todos los días, o en la madre que se siente culpable por no poder dedicar más tiempo a sus hijos porque tiene que trabajar para mantener a su familia. La presión es omnipresente y adopta muchas formas diferentes. Lo interesante de esta declaración de Demet es que no solo se limita a expresar una queja o una frustración. También es una invitación a la reflexión y al cambio. Es un llamado a la sociedad a dejar de lado los prejuicios y los estereotipos, y a empezar a valorar a las mujeres por sus logros, sus talentos y sus contribuciones, más allá de su estado civil o su apariencia física. Ella está, en esencia, pidiendo un cambio cultural.
Un cambio que requiere que reevaluemos nuestros propios valores y creencias, y que cuestionemos las normas sociales que nos han sido impuestas desde la infancia. Algunos críticos argumentaron que Demet estaba utilizando su plataforma para victimizarse o para llamar la atención. Dijeron que era fácil para una actriz exitosa hablar sobre estos temas, cuando ella ya había logrado alcanzar la fama y la fortuna. Argumentaron que sus palabras eran vacías y que no reflejaban la realidad de las mujeres que no tienen la misma plataforma que ella. Pero la gran mayoría de sus fans y del público en general la apoyaron incondicionalmente. Reconocieron su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y la elogiaron por ser una voz para muchas mujeres que se sienten identificadas con sus palabras. Además, debemos considerar el contexto cultural en el que Demet está hablando. Turquía, aunque es un país con una industria del entretenimiento en auge y con una creciente conciencia sobre los derechos de las mujeres, todavía enfrenta desafíos significativos en términos de igualdad de género. Las expectativas tradicionales sobre el papel de la mujer en la sociedad siguen siendo muy fuertes, y las mujeres a menudo se enfrentan a la discriminación en el trabajo, en la política y en la vida cotidiana. En este contexto, las palabras de Demet adquieren un significado aún mayor. Ella está desafiando las normas sociales y está inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. Más allá de las críticas, es importante destacar que Demet no es la primera celebridad en hablar sobre este tema. Muchas otras actrices, cantantes y figuras públicas han utilizado sus plataformas para denunciar la presión social sobre las mujeres y para promover la igualdad de género. Sin embargo, cada vez que una nueva voz se une a esta conversación, el mensaje se amplifica y llega a un público más amplio. La acumulación de estas voces es lo que eventualmente puede conducir a un cambio real y duradero. Además de esta cuestión más general, Demet también hizo algunas revelaciones sorprendentes sobre su propia vida personal. Habló sobre sus inseguridades, sobre sus miedos y sobre los desafíos que ha tenido que enfrentar para llegar a donde está. Reconoció que el camino no ha sido fácil y que ha tenido que superar muchos obstáculos, pero también destacó la importancia de la perseverancia, del trabajo duro y de la fe en uno mismo. Ella compartió anécdotas sobre sus primeros años en la industria, cuando tuvo que enfrentarse al rechazo y a la falta de oportunidades. Habló sobre los momentos en los que dudó de sí misma y en los que pensó en renunciar a su sueño de convertirse en actriz. Pero a pesar de todas las dificultades, nunca se rindió. Siguió trabajando duro, siguió aprendiendo y siguió creyendo en sí misma. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando habló sobre la importancia de rodearse de personas positivas y de alejarse de aquellas que te restan energía o que te hacen sentir mal contigo mismo. Es fundamental tener un círculo de amigos y familiares que te apoyen y que te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo, dijo. Porque en este mundo tan competitivo y exigente, es muy fácil perderse o desanimarse. Pero si tienes a tu lado a personas que te quieren y que creen en ti, puedes superar cualquier obstáculo. Este es un consejo valioso para todos nosotros, no solo para las celebridades. Es importante recordar que somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos. Si queremos crecer y prosperar, debemos elegir cuidadosamente a nuestros amigos y familiares, y debemos asegurarnos de que nos apoyen y nos inspiren. También habló abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando es necesario. Reconoció que ella misma ha tenido que lidiar con problemas de ansiedad y estrés, y que ha encontrado en la terapia una herramienta muy valiosa para gestionar sus emociones y para mejorar su bienestar general. En un mundo donde la salud mental a menudo se estigmatiza, es refrescante escuchar a una figura pública como Demet hablar abiertamente sobre sus propias luchas y sobre la importancia de buscar ayuda profesional. Ella está contribuyendo a normalizar la conversación sobre la salud mental y está alentando a otros a hacer lo mismo. Además, Demet compartió detalles sobre cómo gestiona su tiempo y su energía. Reveló que se dedica tiempo para sí misma todos los días, ya sea para meditar, para hacer ejercicio, o simplemente para relajarse y desconectar del mundo exterior. Explicó que es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y que no debemos permitir que el trabajo nos consuma por completo. Ella también enfatizó la importancia de establecer límites y de aprender a decir no. No siempre podemos complacer a todos, y es importante priorizar nuestras propias necesidades y nuestro propio bienestar. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir son mucho más que simples palabras. Son un testimonio de su valentía, de su autenticidad y de su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con la promoción de una sociedad más justa e igualitaria.
Son una invitación a la reflexión, al cambio y a la acción. Y son una prueba de que, detrás de la imagen de estrella de televisión, hay una persona con una voz propia y con un mensaje importante que compartir. Ella se ha convertido en una figura influyente no solo por su talento actoral, sino también por su capacidad para conectar con el público a un nivel personal y emocional. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Creo que es fundamental que hablemos de estos temas y que le demos voz a aquellas personas que se atreven a romper el silencio y a desafiar las normas establecidas. La conversación sobre la igualdad de género y la presión social sobre las mujeres es un tema importante que requiere nuestra atención y nuestro compromiso. Hemos visto cómo Demet, más allá de su talento actoral, se posiciona como una figura influyente y comprometida con causas sociales importantes, especialmente aquellas que afectan a las mujeres. Su valentía al hablar abiertamente sobre la presión social, la importancia de la salud mental y la necesidad de rodearse de personas positivas la convierten en un modelo a seguir para muchos. Ella está utilizando su plataforma para hacer una diferencia en el mundo, y está inspirando a otros a hacer lo mismo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, inspirador y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que las celebridades tienen la responsabilidad de usar su plataforma para hablar sobre temas sociales importantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho conocer su punto de vista. Sus opiniones son importantes y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer las declaraciones de Demet y unirse a la conversación, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse curiosos y sigan explorando.